Esta vez, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La tentación y la victoria. Si pensamos cómo empezaron los pecados y las transgresiones en la tierra, podemos entender que cometemos más pecados cuando no podemos superar las pruebas y tentaciones. Las pruebas y tentaciones son asuntos muy importantes en nuestra vida de la fe. Como hijos de Sión, nuestra fe debe ser lo suficientemente fuerte para superar todas las pruebas. Veamos juntos Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, versículo 8 está escrito: No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego, ¿qué dijo? Jesús vino a la tierra hace 2000 años y enseñó a orar al pueblo celestial. Y en la oración está la expresión: no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa caer en tentación? ¿Significa que vencemos las tentaciones o que no las vencemos? Indica no poder superarlas. Si somos tentados por todo tipo de estrategias de Satanás y no podemos superarlas, entonces terminaremos convirtiéndonos en esclavos de Satanás. Seremos arrastrados por él y vagaremos en los pecados. Entretanto, como todavía anhelamos la eternidad, a veces nos preguntamos con inquietud: ¿y si no puedo recibir la salvación? ¿O y si no puedo ir al cielo? Ya que podemos caer en pecados, Jesús nos enseñó a asegurarnos de incluir en nuestra oración las palabras: no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos y hermanas, caer en tentación significa no poder pasar las pruebas. Al recordar la historia de los israelitas en el desierto, que no pudieron entrar en Canaán, la tierra que fluía leche y miel, porque no lograron vencer la tentación. Sin duda debemos superar cualquier tentación. El factor más importante para superar la tentación es la fe. Tal como está escrito en el libro de Primera de Pedro, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar en la última época. Mientras deambula, si encuentra a alguien con una fe débil, lo conduce a la tentación. En ese momento, ¿cómo debemos resistirlo? La Biblia dice: al cual resistid firmes en la fe. A fin de resistir a Satanás, que trata de tentarnos, necesitamos la fe más que cualquier otra cosa. Veamos cómo Jesús y Abraham obtuvieron una victoria sobre las tentaciones. Primero veamos cómo Jesús venció las tentaciones. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Esto sucedió después de que Jesús ayunara 40 días y 40 noches. Es difícil para nosotros soportar el hambre, aunque ayunemos solo un día. Pero Jesús ayunó 40 días. Debe de haber sido tremendamente doloroso. En ese momento, Satanás vino a Jesús y lo tentó. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Jesús fue probado, respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás habló de la comida física, Jesús respondió que debemos vivir de la comida de la palabra de Dios. Debió haber sido muy fácil para Jesús convertir las piedras en pan. Sin embargo, Él eligió lo correcto en lugar de algo fácil. Nos enseñó a ir por el camino correcto, incluso cuando estaba en un gran dolor, para que podamos guardar nuestra fe. Jesús contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera, pasó la primera prueba. Veamos el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Con qué derrotó Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. Incluso mientras sufría hambre y dolor extremos, no escogió la manera fácil de aplacar las dificultades físicas y el dolor. Algunos pueden pensar, ¿no sería mejor ganar toda la gloria y el esplendor del mundo después de postrarse una vez ante Satanás? Pero eso no correspondía al propósito de su venida a la tierra. No era la manera de salvar a la humanidad. Jesús dio el ejemplo de elegir el camino correcto en lugar del camino fácil, para que nosotros también podamos seguirlo y tomemos la decisión correcta en nuestra vida. Para hacer caer a Jesús, Satanás lo probó con pan cuando tuvo hambre y con la obra de un milagro. Mostrando todos los reinos del mundo y su esplendor, Satanás dijo, póstrate una sola vez y adórame, entonces te daré todo esto. Pero Jesús nunca vaciló. Cuando un hombre no duerme ni come por algunos días, no puede estar en su condición normal. A pesar de todos los sufrimientos y dificultades, después de ayunar 40 días, Jesús escogió el camino correcto y nos condujo al camino de la verdad. Entonces, para nosotros tampoco importa qué prueba y tentación nos puedan ocurrir, pues nunca debemos conmocionarnos, sin saber qué hacer, sino que debemos pensar. ¿Qué nos enseñó Dios? ¿Cuál es el camino correcto que debemos elegir? Para que siempre podamos elegir el camino justo y recto y ganar la victoria. El diablo prestó atención al hambre y las dificultades presentes de Jesús. Hizo uso de la situación en que es difícil para un hombre estar en su sano juicio. Atacó la parte más débil de Jesús con varias tentaciones, pero Jesús nunca vaciló. Jesús estaba en la carne, así que se encontraba en la misma situación que nosotros. Sumamente hambriento, pudo haber estado delirando. Sin embargo,
En esas tres tentaciones, Jesús nunca se sometió a las cosas físicas, ni siquiera en lo más mínimo. Tomó las decisiones correctas para que podamos tener fe en la eterna gloria futura que Dios nos dará. Todas sus elecciones fueron correctas. Como todas fueron correctas, Satanás ya no pudo probarlo. Satanás dio las pruebas más difíciles a Jesús, en la situación más difícil, pero Jesús nunca dudó. Él se opuso a Satanás con fe, con las palabras de Dios. Jesús pidió a Satanás que hiciera lo correcto. Satanás no pudo soportarlo más y lo dejó. Y vinieron ángeles y sirvieron a Jesús. Veamos también qué pruebas pasó Abraham y cómo pudo superarlas en Génesis capítulo 22. En el versículo 1 está escrito: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta fue la prueba dada a Abraham. Era el problema que tenía que resolver. Él tuvo a Isaac cuando tenía 100 años, pero Dios le dijo que lo llevara a un monte en Moría y lo ofreciera como holocausto. Fue la prueba más difícil para Abraham. Enfrentó el problema más difícil de su vida. ¿Pudo pasarlo o no? Si la gente fuera puesta en esa situación, muchos fracasarían. Veamos cómo resolvió Abraham el problema en el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí Abraham enfrentó la prueba, pero cuando Dios dijo: haz algo, Abraham no discutió el problema con nadie más, sino que lo resolvió de inmediato. Abraham llevó a su hijo Isaac a uno de los montes en Moría, como Dios le mandó. Piensen en el hijo que tuvo a la edad de 100 años. ¡Qué precioso era para él! Su precioso hijo le preguntó: Padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham no podía decir:
tú eres el sacrificio para Dios. Así que respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Pueden imaginar cómo se sintió Abraham llevando a su hijo al monte? Él no dudó en absoluto sobre el mandamiento y la guía de Dios y llevó a Isaac al monte en Moriah, como Dios le había ordenado. Ató a su hijo y lo recostó en el altar para sacrificarlo como holocausto. En ese momento, la voz de un ángel se escuchó desde el cielo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, tu único hijo Isaac. Dios le había hecho a Abraham la promesa de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero, ¿y si Isaac moría? No habría podido tener ningún descendiente. Con el pensamiento humano, podríamos pensar que la promesa de Dios de que sus descendientes serían tantos como las estrellas del cielo no se mantendría. Pero Dios detuvo a Abraham allí. Te dije que hicieras eso, no porque necesitara un sacrificio, sino porque quería ver tu fe. Cuando Dios probó su hermosa fe, pasó todas las pruebas. Jesús también pasó todas las tentaciones, a pesar de las dificultades. Entonces Satanás lo dejó y los ángeles lo sirvieron. Podemos confirmar estas gloriosas victorias en la Biblia. Veamos algunas escenas más que nos dan enseñanzas sobre las pruebas en la Biblia. Por favor, veamos Salmos capítulo 17. Salmos capítulo 17, versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Aquí está escrito, sustenta mis pasos en tus caminos. Es posible sustentar los pasos cuando se tiene una fe firme. Y continúa como sigue, para que mis pies no resbalen. Como dice el versículo 3, tú has probado mi corazón. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. David ofreció una sincera oración a Dios. Veamos Salmos capítulo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Él quería que Dios lo probara. En otras palabras, le pidió a Dios que lo refinara. Cuando somos probados por Dios, es finalmente un proceso para que Dios nos refine. Por lo tanto, las pruebas implican refinamiento. Por esa razón, David dijo, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. David le pidió a Dios que lo probara, refinara y cuidara mediante todas las pruebas. Examine mis pensamientos. Pruebe si me estoy dirigiendo al reino de los cielos o no, o si consiento cosas seculares. Así, en Salmos capítulo 26, David le pidió a Dios que lo probara. La Biblia nos dice que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. En lugar de ello, debemos encontrar factores de fe en esa situación.
Vayamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todos pueden enfrentar una prueba, como la de Abraham o Jesús, en el proceso del refinamiento. Entonces, no se sorprendan como si alguna cosa extraña les aconteciese. Versículo 13. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Regocíjense por los sufrimientos que acontecen en su vida de la fe, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Como pueden ver aquí, hay muchas pruebas de fuego para refinarnos. Lo importante es nuestra actitud en aceptar la situación. Una vez que acepten todas las situaciones con fe, se preguntarán, ¿por qué Dios hizo que estas cosas le acontecieran a mi familia, a mí, a mi organización o en esta circunstancia? Si piensan de esta manera, encontrarán cosas por las cuales estar agradecidos y los factores de fe de ello. Después de un tiempo, conocerán que se les da esa situación porque hay cierta razón y voluntad de Dios en ello. Llegarán a comprender naturalmente todas las situaciones después, mientras recorren el camino de la fe. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 12. ¿Quién es bienaventurado? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soportar la tentación significa soportar y superar la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La persona que soporta las tentaciones, la persona que supera las pruebas, tales personas son bienaventuradas. Cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Estas palabras de bendición vienen después. Por eso, debemos superar las tentaciones y las pruebas sin falta. ¿No es así? Sin importar qué clase de prueba sea, deben estar felices cuando la superen. Por ejemplo, ¿no son felices cuando pasan incluso una entrevista? Si fallan una prueba, estarán tristes y su corazón se destrozará. Esto sucede incluso ante una prueba trivial de este mundo. Pero lo que está escrito en la Biblia es la prueba para entrar en el reino de los cielos. Dado que es la prueba para que vayamos al reino de los cielos, aunque recibamos una prueba como la de Abraham, debemos pasarla. Aunque recibamos la prueba que tuvo Jesús, debemos superarla. Para esto, necesitamos tener la fe firme y tener aún más esperanza en el cielo. Por esa razón, el escritor de Salmos y Abraham oraron fervientemente a Dios. Cuando Jesús nos enseñó la oración del Señor, dijo, «Y no nos metas en tentación». Con esto quiso decir, guíenos a pasar cualquier prueba sin falta. En Mateo capítulo 6, Él enseñó esta oración a todas las personas que creen en Dios. Sin importar cuál sea la prueba que enfrentemos, ayúdenos a pasarla. Hoy podríamos estar en cierta prueba. Sin importar la prueba que recibamos hoy, superémosla por completo con fe.
para que todos podamos recibir una cálida bienvenida en el cielo como hijos de Sión. Si por causa de un pequeño pecado olvidamos la gloria del cielo, si olvidamos la gratitud hacia Dios y la gran gracia de expiación, entonces llegamos a crucificar a Dios por segunda vez, uniéndonos al pecado como sus siervos. Nunca más debemos cometer ese pecado. ¿Quién se supone que lleva todos nuestros pecados? Según Isaías capítulo 53, el profeta profetizó la aflicción que Jesús atravesaría 700 años antes de venir a la tierra. Fue molido. ¿Por qué fue molido? Por nuestros pecados. Fue molido por nuestros pecados. Su sufrimiento fue a causa de nuestras transgresiones. Como ven todo esto, si pecamos, ¿quién está destinado a llevar nuestros pecados? Como muestra la profecía, el que asume la paga del pecado no es el que comete los pecados. La Biblia y los profetas nos dicen que nosotros somos quienes cometemos pecado, pero quienes sufren por nuestros pecados son nuestro Padre y nuestra Madre. Isaías capítulo 53 nos muestra claramente la estructura dinámica entre los que pecaron y el Padre y la Madre que sufren por los pecados en el mundo invisible. De ahora en adelante, no permanezcamos en el pecado, sin importar qué prueba nos suceda. Si pecamos, llevamos nuevamente a Dios a la cruz. ¿Cómo podemos dejar que ese acto tan desgarrador ocurra una y otra vez? Nuestros pecados y transgresiones deben ser completamente borrados y limpiados a través del nuevo pacto. No sigamos involucrados en generar y crear nuevos pecados. Si alguna vez hemos estado en tentación hasta ahora, ofrezcamos la oración que Jesús nos enseñó para que podamos escapar completamente de ella. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No debemos vacilar en la tentación sin distinguir el mal. Más bien, estando lejos del mal, debemos llevar a cabo con gozo todo lo que Dios nos ha mandado. Aprendamos cómo ganar frente a las pruebas, al igual que Abraham, y sigamos el camino que Jesús nos mostró como ejemplo. Jesús actuó de acuerdo con las palabras de la Biblia y les enseñó las palabras de Dios, incluso en esa situación. A pesar del hambre y el dolor, Jesús reprendió los males, diciendo: «Vete, Satanás, ¿por qué tientas a Dios? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Nosotros también debemos decir lo mismo que Él dijo. En esta época, recordemos la victoria de Jesús sobre las tentaciones y la escena de la victoria de Abraham frente a las pruebas, y recorramos con gracia el camino que complace a Dios, con mayor fe y obediencia. Dios derrota todo mal para que no se acerque a nosotros. La Biblia dice: no se conformen a este siglo. Entonces, ¿a quién debemos conformarnos? Debemos conformarnos solamente a Dios. Guardemos esta lección en lo profundo de nuestro corazón. Les pido de nuevo que oren sinceramente de esta manera. Sin importar la prueba que llegue, háganos pasarla y no nos deje caer en tentación. Ayúdenos a no caer a causa de las pruebas. Esperando que hayan recibido mucha gracia con el sermón de hoy, quisiera concluir. Muchas gracias.